Hola, ante todo quiero darte las gracias por seguirme en mi canal. El día de hoy en este video quiero discutir la importancia que tiene el uso de las gráficas logarítmicas en el análisis de datos experimentales. Cabe señalar que cuando realizamos un experimento, de manera general tenemos que entender que un experimento es un montaje controlado de un fenómeno físico donde tenemos alguna variable de entrada que controlamos y medimos alguna variable de salida. La variable de entrada en el experimento, la que vamos a controlar, es el estímulo que nosotros aplicamos al sistema que estamos analizando. Y la variable de salida representa la respuesta del sistema hacia ese estímulo. Eso es lo que es un experimento formalmente hablando. Debemos distinguir entre un experimento y una observación experimental. Cuando un astrónomo, por ejemplo, observa el espacio, ahí está observando, como su nombre lo dice, algún fenómeno físico, pero no está controlando ninguna variable. Formalmente eso no es un experimento. O cuando un biólogo observa alguna especie en su hábitat natural para ver su comportamiento, esa es una observación, no es en sentido estricto un experimento. Bien, cuando realizamos un experimento, entonces tendremos variables de entrada, que serán nuestras variables independientes, y variables de salida, que representan, como ya dije, la respuesta del sistema a ese estímulo, y esas serán nuestras variables dependientes. El plan en este video es mostrarte la importancia que tienen las gráficas logarítmicas cuando en un experimento necesitamos descubrir la relación que existe entre una variable independiente y una variable dependiente y establecer algún modelo matemático que relacione a esas variables. Verás que en muchos casos este tipo de gráficas son extremadamente importantes. Bien, vamos a comenzar entonces. Supongamos que tenemos dos variables que vamos a llamar las variables X y Y. La X representará nuestra variable independiente, la entrada de nuestro sistema, la variable que nosotros controlamos en el experimento. Y la Y representará nuestra variable dependiente, la salida del sistema, la respuesta del sistema al estímulo que estamos aplicando. Y ahora nosotros, como experimentadores, hemos medido determinados valores de la variable X que nosotros controlamos y medimos determinados valores de la variable Y, de la respuesta del sistema. Digamos que cuando hacemos eso, nosotros terminamos con alguna tabla de datos. Una tabla de datos donde tenemos valores de X y Y. En principio, para cada valor de X hay una respuesta del sistema, hay un valor de Y. Y la tarea entonces a la cual nos enfrentamos es descubrir un modelo matemático que relacione a la variable X con la variable Y. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, hay varias cosas en principio que podemos intentar. Lo primero que en general cualquier observador, cualquier experimentador, cualquiera que está trabajando en el laboratorio hace es hacer una gráfica de Y en función de X. Bueno, vamos a suponer que nosotros hacemos una gráfica de Y en función de X. Si nosotros tenemos mucha suerte, si las estrellas se han alineado para ayudarnos en nuestro experimento, es probable que cuando nosotros hagamos una gráfica de Y en función de X, lo que obtengamos sea una línea recta inclinada. Si es así, maravilloso, la suerte nos ha acompañado, porque una gráfica como esa nos dice entonces de manera muy rápida cuál es la relación entre Y y X. Lo que esta gráfica nos dice es que el modelo matemático
que relaciona a y con x es de la forma y igual a k por x, donde k es una constante de proporcionalidad. O sea, esta gráfica nos dice que y y x son directamente proporcionales. Entonces, tenemos nuestra tabla de datos, hacemos la gráfica de y en función de x, nos sale esta línea recta, inmediatamente podemos decir el modelo matemático es de esta forma. ¿Y quién es k? La vamos a determinar de la gráfica que tenemos. Justamente k, que es la constante de proporcionalidad, es la tangente del ángulo de inclinación que esta recta forma con el sentido positivo del eje de las x. Entonces vamos, medimos ese ángulo con un transportador, a ese ángulo θ que está ahí, nosotros le hallamos la tangente de θ y eso es el valor de k. Y hemos terminado. Si nos encontramos con ese caso, nuestro problema se resuelve de una manera muy simple. El modelo matemático es de esta forma. Ahora bien, ese es un caso muy trivial. Digamos, es el caso más simple que nos podemos encontrar en el laboratorio. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si cuando nosotros hacemos la gráfica de y en función de x no nos da una línea recta? Digamos que la gráfica nos diera una curva de esta manera. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tenemos que terminar con ese mito que muchas veces tenemos de que cuando vemos una gráfica así, la respuesta que damos es, hay un comportamiento exponencial. No, la respuesta es que no. La respuesta en realidad es que no lo sabemos. Cuando nosotros vemos una gráfica creciente como esa, en realidad no sabemos el tipo de comportamiento que hay. Tenemos que descubrir el comportamiento para luego entonces saber cuál es el modelo matemático que relaciona a y contra x. ¿Qué podemos hacer ahí? Cuando nosotros hacemos una gráfica de y en función de x y nos da una curva creciente, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad que tenemos cuando vemos esto es que la relación entre y y x siga una ley de potencias. Esa es una posibilidad. ¿Qué significa que entre y y x se sigue una ley de potencia? Lo que significa es que y está dado de la forma k por x a la n, de esa manera. Una curva de esa forma, un modelo matemático de esa forma da una curva creciente, que será una parábola. Si n es igual a 2, si n es igual a 3, será una cúbica, etc. Y la otra posibilidad es que ahora sí tengamos un comportamiento exponencial. Si tenemos un comportamiento exponencial, lo que quiere decir es que y está dado de la forma k por e a la a por x, un comportamiento exponencial creciente. ¿Cuál de las dos es lo que tenemos aquí? No lo sabemos y es muy difícil a vista poder decidir cuál de los dos comportamientos vamos a tener ahí. Tenemos que descubrirlo. Y una vez que lo descubramos, tenemos además que encontrar los parámetros. Nótese que en esta ley de potencias hay dos parámetros que tenemos que descubrir. Tenemos que determinar quién es k y quién es n. Y aquí hay dos parámetros que hay que descubrir, quién es k y quién es a. Tenemos que determinar los valores de esos parámetros. Entonces, nuestra tarea es primero decidir cuál de esos dos modelos sigue esa curva que tenemos ahí y luego que lo hemos identificado, encontrar los parámetros. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí es donde las gráficas logarítmicas juegan un papel fundamental y que debemos dominar a cabalidad en el trabajo de laboratorio. Bien, entonces, la primera tarea, una vez que he observado que la gráfica y contra x es una curva creciente, es entonces saber que alguna de esas dos posibilidades tengo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra tabla de valores y en esta tabla de valores le vamos a agregar dos columnas. Y ahora vamos entonces a calcular aquí el logaritmo de x y aquí vamos a calcular el logaritmo de y.
vamos a hacer eso. Es decir, tengo mi tabla con valores de x, hallo el logaritmo. Tengo mi tabla con valores de y, hallo el logaritmo. ¿Qué logaritmo? El que yo quiera. Puede ser logaritmo en base 10, logaritmo exponencial, no importa. Aquí yo recomiendo que en este primer paso vamos a aplicar logaritmo en base 10. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si cuando yo agregue estas dos columnas en mi tabla, del logaritmo de x y el logaritmo de y, entonces ahora vamos a hacer una gráfica no de y en función de x, como teníamos aquí, porque eso ya me dio una curva que no sé lo que es, sino vamos a graficar logaritmo de y en función del logaritmo de x. Digamos, lo voy a poner explícito aquí, logaritmo en base 10 de y en función del logaritmo en base 10 de x. ¿Qué puede suceder cuando yo grafique el logaritmo de y en función del logaritmo de x? Una posibilidad es que cuando haga esa gráfica, ahora yo tenga una recta que corta el eje y en un cierto punto. Si eso sucede, he descubierto el modelo. Es este que está aquí. Si la gráfica del logaritmo de y en función del logaritmo de x me da una línea recta, entonces el comportamiento es una ley de potencia. Es de la forma y igual a k por x a la n. De esa manera. Donde la n, que necesito determinarla, va a ser justamente la pendiente. Es decir, vengo aquí, calculo, mido el ángulo con un transportador y la tangente de ese ángulo, o sea, la pendiente, eso es n. De esa manera. Y donde k lo voy a obtener a partir de la ordenada en el origen, la ordenada al origen. La ordenada al origen que vamos a tener aquí no es k directamente. Voy a llamarle b. Vengo con una regla y mido ese valor. Y ese valor de b que obtengo ahí está relacionado a la k de la forma b es igual al logaritmo de k. Como estamos aplicando logaritmo en base 10, entonces k lo vamos a obtener como 10 elevado a la b. De esa manera. Y entonces ya he resuelto mi problema. Porque, reitero, si cuando yo haga el logaritmo de y en función del logaritmo de x, esa gráfica me da una línea recta, ese modelo es sí o sí una ley de potencias, de la forma y igual a k por x a la n, donde la n es la pendiente de la recta, o sea, la tangente del ángulo de inclinación, y donde la k está relacionada, la ordenada al origen, a través de la forma k igual a 10, en este caso 10, porque estoy usando el logaritmo en base 10, elevado a la b, donde b es el valor que me da cuando yo mida aquí. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué puedo asegurar sí o sí que he encontrado mi modelo? Porque si yo veo esta expresión que está aquí y yo aplico logaritmo, fíjate qué sucede. Yo tengo que y es igual a k por x a la n. Si yo aplico logaritmo de ambos lados, me queda que el logaritmo de y es igual, y aquí tengo un producto, entonces la suma de los logaritmos al logaritmo de k más el logaritmo de x a la n. Y reescribiendo eso me queda que el logaritmo de y es igual, esto lo voy a escribir delante, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, entonces me da n por el logaritmo de x más el logaritmo de k, de esa manera. Pero si te fijas, es una expresión similar a cuando escribimos y igual a mx más b, que es la ecuación de una línea recta, donde el coeficiente de la x es la pendiente y el término independiente es la ordenada al origen. Aquí es lo mismo, solo que no está y y x, sino logaritmo de y, logaritmo de x. Entonces, si yo grafico logaritmo de y, el coeficiente que acompaña al logaritmo de x es la pendiente. Entonces, la pendiente es la n y el término independiente está relacionado
a la ordenada al origen, solo que ahora es un logaritmo. Entonces, en conclusión hasta ahí, si cuando yo grafique y en función de x me da una curva creciente, no sé lo que es. Tengo dos posibilidades, tengo una ley de potencias o tengo un comportamiento exponencial. ¿Cómo puedo saber cuál es uno o cuál es otro? Primera tarea, grafico logaritmo de y en función del logaritmo de x. Me da una línea recta, resolví mi problema. Concluyo que es una ley de potencias y de ahí determino los parámetros. Bien, esa es una posibilidad. Ahora bien, no siempre sucede así. Puede suceder que cuando yo grafique logaritmo de y en función del logaritmo de x no tenga una línea recta, me siga dando una curva. Bueno, si me sigue dando una curva, ya agoté la posibilidad de que fuera una ley de potencias. No me queda solo la posibilidad de que sea un comportamiento exponencial. ¿Cómo puedo entonces comprobarlo y cómo puedo encontrar los parámetros que tenemos ahí? Vamos a ver entonces. Bien, voy a borrar esta parte. Ya hemos visto cuándo se determina que tenemos un comportamiento de una ley de potencias. Bien, reitero, si al graficar logaritmo de y en función del logaritmo de x no nos da una recta, entonces descartamos esta posibilidad y nos quedamos con esta. ¿Qué vamos a hacer ahí entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es lo siguiente. Voy a borrar estas dos columnas de logaritmo de y logaritmo de x que habíamos agregado para la primera parte y ahora vamos a calcular, agregar una columna que es el logaritmo natural de y. Solamente el logaritmo natural de y. No vamos a hallar el logaritmo natural de x. ¿Y por qué el logaritmo natural? Ahora estoy explícitamente diciendo que vamos a usar logaritmo natural. Porque ya sé que vamos a trabajar con un comportamiento que asumo que es exponencial. Y la función exponencial natural es la función inversa de la función logarítmica natural. Y eso me va a permitir tener una mejor interpretación de los parámetros. Y una vez que tenemos eso, entonces ahora vamos a hacer una nueva gráfica donde en el eje vertical vamos a graficar logaritmo natural de y. Y en el eje horizontal vamos a graficar x nada más. Y si efectivamente el comportamiento es un comportamiento exponencial, la gráfica del logaritmo natural de y en función de x me va a dar ahora una línea recta. Una línea recta cuya pendiente, o sea, mido aquí el ángulo θ y le hallo la tangente a ese ángulo, eso va a ser el parámetro a que tenemos en la exponencial. Y donde la ordenada al origen está relacionada a la constante k. Medimos aquí con una regla, nos da un determinado valor b, y ese valor b está relacionado como logaritmo natural de k. O sea que k lo vamos a determinar como e a la b. ¿Por qué ahora e a la b? Porque e es la base de los logaritmos naturales, que es lo que estamos utilizando ahora. ¿Y por qué puedo asegurar que cuando la gráfica del logaritmo en función de logaritmo de y en función de x me da una recta, el comportamiento es de la forma y igual a k por e a la ax? Porque si yo aplico logaritmo natural de ambos lados, fíjate qué sucede. Me queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de k más logaritmo natural de e a la ax. Esto es un producto, me da una suma de logaritmos. Entonces, esto me da logaritmo natural de y igual, voy a escribir este término primero, entonces el logaritmo de una potencia es ax por el logaritmo de la base, pero el logaritmo de e en base e es 1. Entonces me queda solo ax más logaritmo natural de k. Fíjate que esa es una ecuación de la forma y igual a mx más b. Por tanto, como puedes ver, el coeficiente que acompaña a la x, que es la a, es la pendiente,
y el término independiente está relacionado a la ordenada al origen. Pero nota que en este caso la gráfica que tenemos es lo que llamamos una gráfica semilogarítmica, porque solo uno de los ejes, el eje vertical, es logarítmico. En el caso anterior de la ley de potencias teníamos una gráfica logarítmica, una gráfica que llamamos una gráfica log-log, porque los dos ejes eran logarítmicos. En el caso de una exponencial tenemos una gráfica semilog, porque solo uno de los ejes es logarítmico. Nota entonces tú la enorme importancia que tienen las gráficas logarítmicas cuando hacemos análisis de datos en el laboratorio. Reitero, cuando la gráfica de y en función de x me da una curva creciente, de manera directa a primera intención, no puedo determinar el comportamiento. Tengo que hacer un análisis posterior a los datos. Y ese análisis lo hago en función de hacer las gráficas logarítmicas. Y eso me determinará si estoy trabajando con una ley de potencias o con un comportamiento exponencial. Esa es la importancia del uso de las gráficas logarítmicas. Quiero hacer un comentario. Me queda claro que podemos agarrar nuestros datos de nuestra tabla y meterlos a la computadora, y del otro lado la computadora nos da el modelo matemático. Por supuesto que eso se puede hacer, como hacer chorizo. Metes carne a una máquina y del otro lado te sale el chorizo ya hecho. Claro, así se puede hacer. Sin embargo, estoy convencido, en la experiencia que tengo en la docencia, que poder hacer este tipo de análisis te da una comprensión profunda de los datos que estás manejando y del comportamiento físico de tu sistema. Por eso creo en la importancia de manejar este tipo de gráficas logarítmicas, sobre todo en los primeros cursos de laboratorio, cuando estamos entrenando a los estudiantes en el manejo y en el análisis de datos experimentales. Espero pues haberte convencido de la importancia que tienen el uso de las gráficas logarítmicas en el análisis de datos en el laboratorio. Y ojalá que el video te haya gustado, haya sido de tu interés. Si es así, te invito a que le des like y sobre todo quiero reiterarte la invitación a que estés al pendiente de un segundo video de este tipo, porque fíjate que aquí he tratado el caso donde la curva de y en función de x es una curva creciente, pero no siempre sucede así. Puede suceder que cuando nosotros hagamos la gráfica de y en función de x, lo que nos dé sea una curva decreciente. Si lo que tenemos es una curva decreciente, el caso tampoco es simple. De hecho, ahí tenemos tres posibilidades, no dos solamente como hay aquí. ¿Cómo vamos a tratar eso? Eso lo voy a hacer en un siguiente video. Bien, espero entonces que sigas al pendiente de ese segundo video y finalmente reiterarte la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat.